Hermano, hemos transitado en Primera de Juan y nos han detenido temas tan importantes, pero pareciera que después de cada palabra, después de cada oración, surge un tema profundo y amplio y profundo de la doctrina evangélica, de nuestra doctrina que nos sostiene y nos guía. De modo que me voy a tomar la libertad para pedirle que vaya conmigo a Primera de Juan, por favor, y estaremos leyendo primera carta de Juan. El capítulo que nos ocupa es el capítulo 2 y los versos 20 al 23, pero no he podido evitar a la hora de estar preparando el tema, tener que detenerme en algunos puntos, y no porque no hayan sido expuestos con elocuencia y con profundidad como deben de ser, sino para recalcarle lo que en ustedes seguro, como dice el apóstol Pablo. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ya está ahí conmigo? Capítulo 2, verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, el comentarista Matthew Henry nos comparte y nos enseña palabra fiel que ha de ser expuesta en esta tarde, mis hermanos. Y algo tan importante que quisiera yo resaltar es que tenemos un abogado que es abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este Jesucristo, este abogado que ha sido llamado a nuestro lado para alegar en nuestro favor, para abogar en nuestro favor, ha prometido y es capaz de defender a cada uno que solicite perdón y salvación. Hasta hoy, este abogado está disponible para mostrar delante de Dios nuestras causas. Está disponible para perdonar pecados, para venir junto a usted y presentarse delante de Dios y abogar en su defensa que todo pecado ha sido expiado, que todo pecado ha sido perdonado. Como le dijo Dios al profeta en el Antiguo Testamento: ve y clama, ve y diles, a voz de cuello, clama y diles. ¿Qué es lo que he de decirles? Que vuestro pecado ha sido perdonado. Hermano, es una noticia que ha de ser proclamada con viva voz y con un gran peso de esperanza en los que la escuchan, que sus pecados han sido perdonados, que hubo un sacrificio hace 2000 años, que hubo un sacrificio donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por completo y cada gota de su sangre fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Proclama a voz de cuello y diles que es tiempo de pedir perdón, es tiempo de amores, es tiempo de ir a aquella cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Ese Salvador, ese abogado que fue puesto por nuestro Dios y Padre en nuestro favor, Él fue y pagó el precio que deberíamos de pagar nosotros. Él es Jesús el Salvador, el Cristo, el justo, su naturaleza libre de pecado, nuestro fiador que obedeció perfectamente la ley de Dios y así cumplió toda justicia. Todos los hombres de todo país, de todas las generaciones, están invitados a ir a Dios a través de esta expiación absolutamente suficiente y por este camino nuevo y vivo que se llama Jesucristo. El que conoce a Cristo es consciente
que Él es digno de toda obediencia. Nadie puede acercarse al Padre más que solamente a través de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Juan 14:6. Y todo aquel que se acerque al Padre a través de Jesucristo no puede llegar a una conclusión diferente. No puede llegar a una conclusión diferente de que es necesario estarle sujetos y en obediencia. El propósito de Juan, entonces, haciendo este repaso, es doble. Primeramente, para que el gozo de su pueblo sea completo, sea cumplido, pero también para que no caigan en pecado. Hermano, por muy atractivo que sea el camino falso, no conduce a una felicidad eterna. Que no se le olvide. Es necesario recordarnos una y otra vez que el camino falso nunca le va a llevar a una felicidad eterna. Hay una idea de Dios que ha de quedar clara entre nosotros. Compartía nuestra hermana hace un rato en las peticiones. Su idea de Dios. Su idea de Dios. Y cada uno y cada ser humano a lo largo y ancho de todo el mundo puede tener su propia idea de Dios. Y puede tener su propia y muy particular manera de adorarle. Y dicen, pues tú lo adoras a tu manera, yo lo adoro a mi manera. Pero no, hermano, esa es una mentira del diablo. Porque a Dios solamente hay una manera de adorarlo y es en espíritu y en verdad. Solamente es lo que la Escritura nos enseña. Y solamente es como el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos lleva para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que la idea de Dios, hay dos grandes cosas que decir con respecto a la idea de Dios. Y la Escritura nos dice en 1 de Juan que Dios es luz. Amén. Dios es luz. No es que Él traiga luz, Él es la luz. Y en Él no caben las tinieblas. Cuando Él llega, las tinieblas huyen. Las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice la Escritura, y las puertas del Hades no prevalecen, así como las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, las tinieblas no pueden ser más que la luz. Y la otra idea de Dios que ha de quedarnos claro es que Dios es amor. Pero si Dios es amor, entonces Dios también, Dios es amor y parece que muchos nos queremos refugiar en esa frase, porque se oye muy humana, muy bonita. Pero también es fuego consumidor, hermano. También es un Dios santo. Y también es un Dios que no tolera el pecado, que sus ojos no pueden contemplar el mal, dice Habacuc. Ese amor le movió a amarnos antes que nosotros le amáramos a Él. Ese amor le movió a enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Enviar a su Hijo como remedio para nuestros pecados. Ahora, la idea de Jesús, el ataque de los falsos maestros, no se le olvide, el ataque de los falsos maestros, donde quiera que ande usted, ponga atención en lo que dicen de Jesús. Porque los falsos maestros se dirigirán a darle su propia idea con relación a Jesús. Y van a atacar a la persona de Jesús o a su obra. Jesús es el que era desde el principio. Cuando nos encontramos cara a cara con Jesús, estamos delante de lo eterno, hermano. Estamos delante de la eternidad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Mesías. Nos dice 1 de Juan 2:22 y 5:1. Esto es esencial para Juan y por eso lo enfatiza y lo recalca y lo remarca las veces que sea necesario. Y por lo tanto debe serlo para nosotros también.
Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios. Decir que Jesús es desde el principio y que es el Hijo de Dios es mantener su conexión con la eternidad. Decir que que es el Mesías es mantenerlo en relación con la historia. Es ver su venida, hermano, como el acontecimiento hacia la cual se va moviendo el plan de Dios y se está desarrollando en su pueblo escogido. Y cuando hablo de pueblo escogido, no estoy hablando de la nación como tal, de Israel. Estoy hablando de ese pueblo que está conformado por todos aquellos que han rendido sus vidas y su corazón delante de nuestro Señor Jesucristo y han sido perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Únicamente por la sangre de Cristo. Jesús era verdadera y totalmente hombre, y esa es otra idea de Jesús que ha de prevalecer y que ha de estar siempre presente en nosotros. Tenga cuidado cuando quien le hable de Jesús, aunque diga que conoce a Jesús, pero le dice algo diferente, no le escuche. Y más aún, nos dice más adelante el apóstol, ni le digas bienvenido. Él es verdadera y totalmente hombre. Negar que Jesús viniera en carne es estar bajo la influencia del anticristo. Juan dice de Cristo que era tan verdaderamente humano que él mismo lo había tocado y experimentado. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído y tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es lo que les anunciamos. Y esto es lo que hemos de anunciar nosotros también. Porque usted y yo, a una distancia de poco más de 2000 años, hemos visto por la fe y hemos tocado por la fe a nuestro Señor y Salvador. Y día a día experimentamos sus muchas misericordias. Amén. Día a día experimentamos su cuidado, su provisión, su dirección y su amor. No se deja esperar para ser derramado en vuestros corazones, como dice el apóstol Pablo. Con relación a la venida de Jesús, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, ¿y qué otras obras de Cristo podemos nosotros mencionar? Nuevamente, la venida de Jesús, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todas ellas, hermano, se combinan para tratar con el pecado. El hombre sin Cristo está destinado a una muerte eterna. El hombre sin Cristo está condenado a un infierno de fuego. El hombre sin Cristo es pecador. Y aunque es arrogante y dice ser sin pecado, o su idea de pecado es otra, llega a decir, como dice Apocalipsis, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando no te das cuenta que eres un pobre, miserable, desventurado, ciego y desnudo. Quite Dios toda arrogancia de los corazones aquí reunidos, sabiendo que es solo por gracia que el Señor nos ha hecho suyos. Con relación a la expiación que es nuestro Señor Jesucristo, Él es la expiación por nuestros pecados. Cuando pecamos, nuestra relación con Dios se rompe y un sacrificio expiatorio es el que restaura la relación. Un sacrificio en virtud del cual se restaura esa relación entre Dios y el hombre. Y ahí está Cristo tomando al Señor y tomando al hombre y dando su vida en una cruz. Ese sacrificio reconciliador que vuelve a ser al hombre y Dios, que Dios y el hombre se vuelvan a unir. Solamente es Cristo, hermano. No hay otro. No hay otro Dios.
No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Es solo Jesús restaurando esa relación y solo por gracia. Y es como consecuencia de ese sacrificio que todos los creyentes, usted y yo, hermano, podemos decir que tenemos vida por medio de Jesucristo y somos librados de la muerte. Con relación al mundo, y estamos llegando a 1 de Juan 2:15, con relación al mundo, para usted y para mí el mundo representa hostilidad. Para usted y para mí, como hijos de Dios, el mundo como cosmos, el mundo como cosmos, el mundo como sistema organizado que no se somete a Dios, es hostil y representa hostilidad y le va a representar persecución y le va a representar burlas en el mejor de los casos, aflicciones en el peor de los casos, incluso la muerte, como lo están sufriendo hermanos alrededor del mundo, como orábamos ahorita en nuestro tiempo de oración. Un mundo sin Dios, un mundo que no conoce a los cristianos porque tampoco le conoció a Él. Un mundo que aborrece a los cristianos igual que a Cristo. Los falsos maestros vienen del mundo, no de Dios, y el mundo escucha a estos falsos maestros y los sigue. Todo el mundo está bajo el maligno, lo dice el mismo apóstol más adelante. Ese mundo que es hostil y despiadado contra los hijos de Dios, contra los verdaderos hijos de Dios, está condenado, y el mundo y todos sus deseos son pasajeros, y por eso es necio, hermano, buscar refugio, buscar favor, buscar congratularse con el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, hay una promesa. Aunque ahora sufra hostilidad y persecución y hambre y desnudez y peligro y espada, la palabra de Dios dice, pero el que hace la voluntad de Dios, el Padre, permanece para siempre. Gloria sea a su nombre. No debemos de desesperarnos, hermano. Quiero realzar esta parte de nuestra lectura donde dice que las tinieblas van pasando. Las tinieblas ya van pasando. Qué esperanzadora frase, hermano. Las tinieblas ya van pasando. Hermano, ¿estás cansado? Las tinieblas ya van pasando. Hermano, ¿estás triste? ¿Estás acongojado? ¿Estás cargado? Te tengo una noticia. Las tinieblas van pasando. Hay un himno precioso que dice, ya vislumbro los albores. ¡Wow! De aquel día, de aquella mañana, de aquel día cuando podremos encontrarnos cara a cara y poder ver al Señor cara a cara. Espero verle, dice el himno también. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Y esto, hermano, para consolación de todos aquellos que estamos en espera de esa venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No debemos desesperarnos. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Él es la luz verdadera. Él es la luz verdadera y ya está alumbrando. Es una frase tan llena de esperanza y de gozo y de ánimo. Esto pasará. Tu tristeza pasará. Tu enfermedad pasará, hermano. Tus dolencias pasarán. Tus tristezas pasarán. Cuando estemos en su presencia, cuando habrá solamente gozo y paz.
no tristeza, ni dolor, ni llanto. Y si alguna lágrima se atreviera a escurrir por tu mejilla cuando estés en su presencia, la palabra de Dios nos dice que Él mismo enjugará esa lágrima y la limpiará de tu rostro. Ese es el mismo Señor y Salvador y Consolador que vive ahora y permanece para siempre. A Él sea toda la gloria, hermano. Dios se ha introducido en el mundo en la persona de Cristo, y la culminación gloriosa de tu existencia, hermano, porque hemos de esperar la glorificación. Eso es lo que está pendiente. Él ya nos llamó, ya nos esperó, ya nos atrajo hacia Él, ya nos estableció, nos santificó, porque ya nos santificó. Pero ahora lo que está pendiente es la glorificación de tu cuerpo. Y Él lo va a hacer, estés vivo o estés muerto. A Él lo mismo le da transformarte ahorita así como estás, o transformarte cuando estés a unos metros debajo tierra. Te glorificará. Serás levantado para ver al Señor de la gloria. Todo esto ya ha comenzado. Estamos viendo las profecías que se están cumpliendo. Estamos viendo que su venida está cada día más cerca, y hemos de predicar que la venida de Cristo está muy cerca. Ya están las guerras y rumores de guerras. Ya están presidentes. Ya la maldad se ha multiplicado. El poder por el poder. La riqueza por la riqueza, países contra países, acechando a otro país por el mar. La maldad se está multiplicando, la maldad se ha multiplicado. Solamente podemos decir una cosa: el Señor Jesús viene pronto. Todavía no ha alcanzado la plenitud de la historia en las manos de nuestro Señor, pero su consumación, hermano, es segura. Dice Hebreos, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Vamos a pasar a nuestro verso, por favor. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 20. Hemos tocado de manera somera en su momento, mis hermanos que me antecedieron lo hicieron de manera detenida, pero hemos pasado lo que son los anticristos de manera puntual. Y cuando llegamos a nuestro verso 20, dice la Escritura, ya está ahí conmigo, Primera de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ese es nuestro texto. Dice la palabra de Dios aquí en nuestro verso, pero, y comienza con un pero que me encanta cuando los apóstoles que escribieron la palabra que ahora nos guía y nos consuela, ese pero es de consolación. Acaba de hablar de las características de los anticristos, y por qué no también de las características del anticristo en individual. Los anticristos, todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, y el anticristo como ese personaje que se levantará en los tiempos postreros, a quien el Señor matará con el poder de su palabra, con el poder de su boca. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ese pero que comienza nuestro versículo dice, pero los anticristos andan así, caminan así, se visten así, hablan de esta manera. Pero, ese pero que alienta,
pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y lo dice detrás de las palabras, esos anticristos no tienen la unción del Santo. La unción del Santo entonces como característica distintiva de los hijos de Dios, como característica distintiva de un verdadero creyente, de alguien que ha nacido de nuevo, tienes la unción del Santo. Los anticristos pueden decir y hablar y gritar y caminar de una manera, pero tú, hermano, pero tú tienes la unción del Santo. En oposición a los anticristos están los verdaderos cristianos, los creyentes comprometidos con la verdad. Como dice en su segunda carta nuestro apóstol Juan, que los ha encontrado andando en la verdad, peripateo, andando, viviendo continuamente, andando en la verdad. Juan describe a los cristianos como que caminan en la verdad y los distingue de los anticristos que propagan mentiras espirituales. Los cristianos no van por ese mal camino porque aceptan la fe y porque se mantienen fieles a la fe. Y esta es la gran diferencia de los hijos de Dios. Es Dios la fuente de conocimiento que nos mantiene firmes, fuertes y sólidos. Que nos mantiene, ¿cómo, hermano? Firmes, fuertes y sólidos en la fe que nos ha sido dada, como dice Judas. Esta unción, hermano, es el Espíritu Santo. Esta unción es del Santo, es de Cristo. No olvidemos pues que todo hombre que niega a la persona o alguno de los oficios de Cristo, hermano, es anticristo. Eso lo dice la Escritura. Y si usted se encuentra con alguien predicando a un Cristo, predicando un evangelio, pero que no reconoce ni las características, ni los oficios, ni lo que caracteriza los atributos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es anticristo. Y usted le puede llamar con toda libertad. La Biblia dice que tú eres anticristo. La iglesia, hermano, la iglesia no sabe bien quiénes son sus miembros verdaderos y quiénes no lo son. ¿O sí? Lo que caracteriza únicamente es lo que podemos ver. El fruto que podemos ver en las personas. Lo hemos compartido con gran tristeza. Como el Señor Jesús hablaba esta historia, esta parábola, y dice, llegó a buscar fruto. Ya hace 3 años que vengo a buscar fruto a este mismo lugar. Ya hace 3 años que le busco fruto a este personaje, a esta persona, a esta personita. Y no lo encuentro. Arráncalo. ¿Para qué inutiliza la tierra? Wow. Puesto que no sabemos nosotros quiénes son los miembros verdaderos, lo único que podemos ver es el fruto. Arráncalo. Y está la intercesión del pastor. No, Señor, espera un poco. Quizá me faltó un poco más de abonarla y regar más, con más ganas. Me faltó, no sé, déjame, le hago la lucha. Este año, por favor, déjalo. El próximo año que vengas va a dar fruto. Y si no, la cortarás después. Quienes no lo son, es así como se prueba. Y los que son creyentes verdaderamente, estos cada vez son más vigilantes, porque está más cerca el día de tu redención que cuando creíste, pero también más humildes.
más cercano a Dios, pero más humilde, porque eres consciente de que es por la pura gracia que el Señor te ha guardado. Porque eres consciente que es por la pura gracia que puedes ahora levantar tus manos y alabar y glorificar al Rey de la Gloria. Los verdaderos son los ungidos, ungidos por el Espíritu Santo. Esta es la unción. Esta es la unción, y no estoy hablando de cosas estrafalarias como toman la unción tan a la ligera y de manera tan equivocada quienes hasta venden la unción como si se pudiera pasar la unción. La unción del Santo significa que solo el Santo la puede dar, y te la da, y no te la da por medida, sino que ha hecho sobreabundar en tus corazones la unción del Espíritu Santo, y no a través de experiencias extáticas, sino por su pura gracia. Cuando creíste, fuiste lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿Tienes la unción del Santo o no la tienes? No es que la tienes poquito o la tienes mucho, la tienes. Él ha hecho sobreabundar en tu corazón. Esos son los ungidos. Este eres tú, hermano. Pero se va a manifestar en tu vida con gracia, con dones y con privilegios espirituales. Con gracia, con dones y con privilegios espirituales. ¿Qué es lo que esperamos ver si tú tienes la unción del Santo? Gracia, dones y privilegios espirituales. Servicio, adoración, humildad, no con jactancia, no con irreverencia delante de Dios. Nada que ver con la unción de los televangelistas, ¿verdad que no, hermano? Nada que ver. Los anticristos no fueron totalmente extraños a la iglesia. Esta es otra verdad que quiero dejar bien clara. Los anticristos no eran extraños a la iglesia, eran de dentro de la iglesia. Un día salieron de ella, pero en realidad nunca pertenecieron a ella. Y así, hermano, podemos ver que hay muchas personas que pueden asistir nuevamente, que pueden asistir, que pueden llegar a tiempo, que pueden participar, que pueden hacer tantas cosas de las actividades que se hacen en nuestras reuniones, preciosas reuniones de adoración a nuestro Señor. Esas personas cristianas, entre comillas, por menos que las mejores razones. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque es una tradición familiar. Que dicen que gustan de los contactos sociales y lo toman como un club social solamente. Que buscan los contactos sociales, que buscan los contactos de negocios. Muchos llegan a las iglesias queriendo hacer negocio con los hermanos y al cabo son muy buenos clientes los hermanos. Y como nunca dicen mentiras, pues son muy buena carnada para los negocios, ¿verdad? Y muchos llegan a las iglesias de esa manera. Que van a la iglesia como un hábito de años, pues porque así lo hacía mi abuelita y como ella me llevaba desde chiquito, pues yo también seguí yendo a la iglesia, así como ella. Pero nunca, hermanos, se detuvieron a pensar, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué alabas? ¿Por qué oras de esa manera? ¿Por qué te relacionas de esa manera? ¿Por qué? Sin preguntarte por qué lo haces. ¿Cuál es la razón fundamental para ser cristiano? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuál es la razón fundamental? Y si hay una razón diferente, a que no sea una razón cristocéntrica únicamente, totalmente, hermano, probablemente tú eres de esos anticristos. Tienes que tener bien claro por qué haces lo que haces. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué adoras?
En nuestro texto, hermano, el don del Espíritu Santo es el medio eficiente para capacitar a los creyentes para poseer un conocimiento de la verdad. Y puesto que los creyentes han recibido ya esa unción, hermano, usted y yo tenemos ese conocimiento verdadero de Dios y que viene exclusivamente a través de Jesucristo. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, por favor. 2 Corintios capítulo 4, para que no se me quede atrás. 2 Corintios capítulo 4, con relación al conocimiento. Y enfatizo conocimiento porque los anticristos, los gnósticos que ocupaban ese tiempo, las iglesias decían que tenían un conocimiento especial, un conocimiento elevado, un conocimiento que nadie de los demás podía ser capaz de tener. Y aquí en capítulo 4 de 2 Corintios, verso 6, por favor, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Usted y yo tenemos la unción del Santo porque nos ha sido dado el poder conocer la palabra de Dios a profundidad. Pero ¿qué tanto la estamos profundizando? ¿Nos estamos conformando únicamente con lo que oímos? Es bueno oír la palabra de Dios, pero no es suficiente. Es necesario que año con año y mes tras mes usted vaya creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo se cansa de estarlo diciendo y diciendo a las iglesias: crece en el conocimiento, crece en el conocimiento. Y el apóstol Pedro también lo dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pero tienes que estar profundizando en las verdades del Evangelio. Te ha sido dado ya el poder. De modo que si ahora ignoras aspectos doctrinales elementales, es porque quieres. Damos gracias a Dios porque en nuestra iglesia se predica el verdadero Evangelio. Porque se predican las doctrinas elementales cristianas, hermano. Pero además te ha sido dado esa unción para que tú llegues a profundizar en el conocimiento de la verdad. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es por Cristo que nos ha sido dado ese privilegio de poder ahondar en las verdades del conocimiento de nuestro Señor. Y luego dice nuestro pasaje: y no necesitan ningún conocimiento secreto especial. No necesitamos que nadie nos enseñe. ¿A qué se refiere esto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí los domingos, los miércoles y cuando tenemos oportunidad en los discipulados? Nos estamos enseñando, ¿sí o no? Muy bien, cuando dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, es que nadie nos enseñe ninguna otra verdad moderna o un movimiento moderno o un sueño moderno o algo que venga a ser diferente a lo que ya está escrito. A eso se refiere. No está diciendo que no necesitemos ser enseñados, pero los maestros que el mismo Señor ha levantado, Efesios 4:13, los maestros que el mismo Dios ha puesto, ha establecido, dice la Escritura, para ser enseñados, para ser edificados, hasta que nuestra estatura sea a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. No necesitamos ningún conocimiento secreto especial, pero ni lo necesitamos ni tampoco lo queremos, ¿verdad que no? Ni lo necesitamos, ese conocimiento especial, elevado, el último movimiento de los apóstoles y profetas y todo lo que dicen, ni lo necesitamos ni lo queremos, porque lo que está escrito en la palabra está escrito.
y nos ha sido dado por la unción del Santo que nosotros ahondemos en esa palabra y seamos edificados unos a otros, así como lo hacéis, dice la palabra de Dios. No necesitamos ningún conocimiento secreto especial. Es el Espíritu Santo que ha venido a morar en usted y en mí, a instancias de Jesucristo el Santo, quien revela a través de la Biblia todo lo que necesitamos saber, hermano. Todo lo que necesitamos saber ya está aquí. Juan reitera que los creyentes tienen verdadero conocimiento de Dios. Y él les dice, no les he escrito como si no conocieran la verdad, sino porque la conoces. Por eso te estoy escribiendo. De modo que hay una unción en ti. Hay una unción. Y es la unción del Santo. No es la unción de un hombre. Ni queremos la unción de ningún hombre. Si conoces la unción y eres consciente de que la unción del Santo ha sido puesta sobre ti, no anhelas que alguien venga y ponga sus manos sobre ti y te haga sentir, pues no sé qué quieras sentir, ¿verdad? Si tienes la unción del Santo, no buscamos ninguna otra, ni la necesitamos. Les escribo esto, dice el apóstol, no como si no conocieran la verdad, sino porque la conoces. Y termina diciendo, y ninguna mentira procede de la verdad. No hay nada que pueda ser verdadero y falso a la vez. Es la verdad la que echa fuera la mentira. Y así, de esa manera, el Señor con su palabra y su poder nos va santificando día a día, hermano, expuestos a la palabra de nuestro Señor. El Espíritu Santo nos enseña a conocer la verdad y podemos reconocer los errores doctrinales. Nos da ese discernimiento que tanta falta hace a las iglesias en la actualidad. Ese discernimiento para detectar los errores doctrinales por lo que son. El apóstol les escribe de esa manera porque ya conocen el Evangelio y sus verdades. Más adelante estaremos tocando el verso 27, pero ahí reitera la verdad de que la unción, el conocimiento de la verdad otorgado por el Espíritu que la iglesia ya ha recibido de Él, permanece en ustedes. Nosotros, usted y yo, poseemos la verdad, amén. Pero el poseer la verdad nos trae responsabilidad también. El poseer la verdad nos trae responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con eso? Y no estoy diciendo que vayas a querer pasarle tu unción a alguien más. No, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Eso es lo que tenemos que estar haciendo con esta verdad. Usted y yo poseemos la verdad y ya no tenemos ninguna necesidad de que nadie nos enseñe, puesto que la verdad de Dios es suficiente e incompatible con el error. Ahora estoy terminando, hermano, estoy entrando a la parte final de esta tarde. ¿Qué es lo que hace la unción? El aceite de la unción, de manera textual, de manera histórica, el aceite de la unción era una mezcla de especies aromáticas y con estas mezclas de especies aromáticas se untaban los utensilios y así se apartaban para el uso del Señor. Eso era la unción, el acto de ungir, pero se ungían para alguna función específica. Por ejemplo, el sacerdocio, cuando Dios manda a Moisés que unja a Aarón y a sus hijos, y así los consagraba para su servicio. El sacerdote ungido, quiero resaltar esto, el sacerdote ungido olía, ¿ya se ha imaginado a lo que olía el sacerdote? Con especies aromáticas, con aceite especial, se ungían todos los utensilios santos,
al Señor del tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo, todos los lugares. Y con el aceite que quedaba, dice unos 3 litros aproximadamente, se derramaba sobre la cabeza de Aarón. Y el aceite escurría, hermano. Eran 3 litros, no era unas chispitas o una mojadita en la frente. Así, 3 litros derramado de aceite sobre su cabeza. Y el Salmo nos recuerda eso, que dice que baja por las barbas de Aarón y sus vestiduras. ¿Sí se acuerda de ese Salmo? Es literal, así es como se hacía literalmente. Ahora, a través de toda la Escritura, el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo y la santificación. ¿Qué es santificación? Para un servicio, para un uso, para una utilidad exclusiva de Dios. En la actualidad ya no tenemos que hacer eso, ¿verdad que no? En la actualidad tenemos la unción del Santo, pero desde el momento en que usted se arrepiente de sus pecados, le es dada la unción del Santo. Y hace las mismas funciones, le prepara, le separa del mundo, le aparta para el uso exclusivo de nuestro Dios y Salvador. Para el uso exclusivo de actividades santas. Ese era el sacerdocio. De modo que el olor del sacerdote, ya se lo imaginará usted, era un olor distinto. Era un perfume, hermano, no era algo desagradable, pero no era como que apenas se percibía, no, olía fuerte. Así como ahora en Corintios nos dice el apóstol Pablo, el cristiano debe oler a Cristo. Olor de vida para vida en los que se salvan. En los que se pierden, olor de muerte para muerte. Pero usted y yo somos llamados a oler a Cristo. Y que no quepa la menor duda de que usted tiene la unción del Santo. De que sobre usted ha sido puesto el Espíritu Santo donde quiera que usted vaya. A donde quiera que usted vaya. Donde quiera que abra su boca. Se ha de percibir el olor de Cristo. Amén. No es como que se percibe un ligero aroma, hasta como que parece cristiano. ¿Quién sabe si sea? No, eso no es. Hueles a Cristo. Amén. Hueles a Cristo. Era un perfume muy especial. Dios le dio a Moisés los ingredientes para que elaborara ese perfume. Y esto, pues como le digo, es una clara representación del Espíritu Santo derramado sobre los creyentes. Y su acción hoy en sentido espiritual no ha cambiado. Hemos sido llenos de su Espíritu, hemos sido apartados para servir al Señor, hemos sido apartados para glorificar su nombre, para adorarle en todo lo que hacemos. Todo lo que hagas tiene que ser para la gloria de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hace esa unción en su vida? ¿Qué es lo que debe estar haciendo? ¿Qué es lo que debe estar haciendo? Lo santifica, lo separa, lo capacita, le capacita, le enseña. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas. ¿De quién está hablando? De nuestro bendito Espíritu Santo. De nuestro bendito Espíritu Santo. Él es el que le capacita. Pero además le cambia. Mire, tenemos el ejemplo en Pedro, que él era del vulgo, no tenía, podríamos decir, iletreado, pero él predicó el sermón apologético más potente, hermano, de que podamos encontrar en la palabra de Dios. Dios le cambia, Dios le capacita, Dios le hace valiente.
Sí le va a exponer a situaciones que a lo mejor usted cree que no es capaz de cumplir, pero Él le respaldará para que hable lo que tiene que hablar. También el Espíritu Santo le libera, le hace libre para poder predicar el Evangelio con toda libertad, en toda oportunidad, y donde quiera que va, usted encuentra una ocasión para predicar el mensaje de salvación y de arrepentimiento y de alabanza a nuestro Dios. El olor que nos da Cristo es un olor agradable, hermano. La unción del Santo ya fue dada a todos los creyentes y nos dice que ya sabemos y conocemos todas las cosas. Le damos gracias a Dios por esa bendita unción que usted y yo tenemos. Pero vosotros, dice nuestro verso, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Nosotros confesamos que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hermano, que se nos note la unción. Que se nos note la unción. Vamos a orar.